Una luz les brilló. El dramático accidente que tuvo lugar hace más o menos a estas horas 7 días nos ha vuelto a golpear y a descolocar. Vidas que apuntaban a horizontes amplios. Esta mañana rezando pensaba si le hubieran preguntado 3 minutos antes del accidente a estos hermanos, pues yo iba a probar la oposición que había venido a hacer y yo iba a acabar jugando en el Madrid, que había ido a ver el estadio, ¿verdad? Nosotros hemos cogido el tren muchas veces, ¿verdad? Y nunca hemos pensado, aquí tendrá lugar el fin de mi vida, ¿no? Hemos cogido el coche muchísimas veces en nuestra vida y nunca hemos pensado, aquí se acaba todo, ¿no? Sabemos que ocurre, pero no lo consideramos como una posibilidad real, ¿no? Estas personas, estas familias, podríamos decir, utilizando las palabras del profeta Isaías, que están transitando tierras de sombras y de muerte, ¿no? Y por eso necesitamos que brille una gran luz. Necesitamos que brille una gran luz para ellos, para sus familiares y para nosotros, que en el fondo sabemos que en algún momento aquella sombra se acercará, si no se ha acercado ya, que tenemos seres queridos cercanos que a lo mejor han fallecido y también han podido fallecer en circunstancias difíciles, ¿no? Isaías anunciaba que vendría esa luz, que esa luz vendría al mundo. Lo hacía en un contexto difícil. Israel estaba siendo, digamos, vapuleado y oscurecido. Vendrá esa luz, ¿no? Y efectivamente hemos escuchado en el Evangelio que esa luz la ha traído Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por cierto, interesante, en la narración de la conversión de San Pablo, en su camino de Jerusalén a Damasco, donde iba a apresar a los cristianos, una luz le salió al paso en el camino, le tiró, no sabemos si con caballo o sin caballo, le tiró al suelo, y esa luz, curiosamente, le dejó ciego para que empezara a ver de verdad. Y el perseguidor de la Iglesia se convirtió en el mayor evangelizador de toda la historia. No está mal, ¿eh? Cómo le gusta hacer al Señor las cosas. La pregunta es, ¿y esa luz a nosotros cómo nos llega? Porque nosotros queremos esa luz, ¿cómo nos llega, no? Uno de los lugares donde el Señor nos da esa luz de un modo más elocuente, amplio y profundo es aquí, en su palabra, ¿sí? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Son palabras que Dios nos da para que sean luz en nuestra vida. Si os preguntara que levantéis la mano quién tiene una Biblia en su casa, apuesto a que estamos cerca del pleno, ¿eh? Si os preguntara cuántos de nosotros leemos esa Biblia todos los días en nuestra casa, ¿eh? Si os preguntara cuántas veces os alimentáis al día, yo creo que entre 2 y 4, a lo mejor alguna vez más incluso, ¿eh? Todos los días, casi sin excepción. La Iglesia nos pide un par de días al año así como un esfuerzo, ¿no? Si alimentamos el cuerpo porque es imprescindible, ¿es menos imprescindible tu corazón y tu alma, hermano? En el Génesis, la primera página de la Biblia, Génesis significa origen, principio, el comienzo. ¿Dónde está el inicio de todo? Pues está en Dios, que por cierto comienza haciendo luz. Hágase la luz. Y enseguida crea las cosas y nos da una mirada sobre las cosas. Las cosas tienen una mirada positiva. Vio Dios lo que había hecho y era bueno. Todo lo que existe, ¿eh? Y para culminar esa obra,
como sabéis, el sexto día, para terminarla, crea su obra maestra. Hombre y mujer, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza, y vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Y tú y yo, pues a lo mejor tenemos la suerte, la dicha, la gracia de que en nuestra vida nos hayan transmitido esta verdad, porque esta es la verdad verdadera de nuestra vida. Que Dios nos ha hecho y nos ha hecho bien y nos mira y se complace. Y a lo mejor hay gente que no termina de saber su identidad y su origen y su principio y por qué fue hecho. Y es porque tienen la Biblia en casa pero no la han abierto. Y puede que pasen por experiencias de esclavitud. Y entonces tienen a un pueblo que fue esclavo mucho tiempo y tienen que Dios viene a liberar a los que están esclavos y viene a hacer una Pascua, un paso de la esclavitud a la libertad. Y cuando ves los profetas y entras en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, te dicen, ¿puede una madre olvidarse de su hijo? Dificilísimo, dificilísimo. Y te dice Dios, pues fíjate, aunque una madre se olvidara, yo no te olvido porque te tengo tatuado en las palmas de mi mano, eres la niña de mis ojos. A lo mejor a veces es un poco cursi, pero no está mal, ¿no? No está mal que te diga, esto es lo que tú eres para mí. Y a lo mejor te pasa que tienes el corazón un poco duro, que tienes el corazón un poco de piedra, que eres como un poquito ahí. Nos puede pasar. A lo mejor nos pasa a todos, Y entonces el profeta te dice, infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de tu pecho el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y entonces tú dices, oye, pues tengo un corazón empedernido, pero hay uno que me ha prometido que lo puede cambiar. Y las promesas del Señor, Él las cumple. La única forma de que no las cumpla es que uno no se abra y no se fíe. Y luego llegas a los salmos, y entonces con los salmos puedes cantar, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, diga la casa de Israel, eterna su misericordia, diga la casa de Aarón, y ahí a ti te alabo, Señor, en tu templo, y alabas y brincas y saltas, y luego te pasa una desgracia y le dices, desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y el Señor te quiere dar palabras que no son palabras cualquiera, que son palabras de vida eterna. Pero para que tengas esas palabras, para que yo las tenga, para que tú las tengas, tienes que abrir la Biblia que tienes en casa. Y tienes que ponerla en tu corazón. ¿Por qué nos signamos frente, labios y pecho antes de proclamar el Evangelio? Señor, que te tenga en mi mente, en mis ideas, en mis criterios, que te tenga en mis labios, en mis palabras, en lo que exprese, que te tenga en mi corazón, en mi voluntad, en mis sentimientos, que te tenga a ti en mi vida. Y aquí hay mucha luz, hay muchas palabras de vida eterna, hay muchas palabras de consuelo, palabras de promesa, palabras de esperanza, palabras que transforman. Me hace mucho bien recordar, esto me lo habéis tenido que escuchar porque lo digo con mucha frecuencia, San Agustín, que está ahí en su lucha por convertirse y escucha en su interior una voz, toma y lee, y cogió la Biblia, la abrió así, y apareció ese pasaje de la carta a los romanos, basta ya de borracheras y de festejos, basta ya, que era donde él estaba. Y entonces esa palabra le atraviesa el corazón, se lo traspasa y hace capaz esa conversión que él no podía, ¿no? Y esto que os he dicho es un 1%, porque yo sé poco de la Escritura, pero sí, lo que sé os lo he contado para que parezca que sé más, Pero hay tesoros sobreabundantes. ¿Qué podemos hacer para cogerlos, para coger esta luz, para coger esta salvación? Acoger la palabra de Dios. Hoy nos dirige una palabra, la primera palabra que pronuncia Jesús en su vida pública, convertíos, está cerca el reino de Dios, vuélvete hacia Dios, vuélvete hacia Él, gírate hacia Él, ábrete hacia Él.
Cada uno sabrá o intuirá si la conversión pasa por una mayor cercanía, comunión, intimidad con el Señor, si esa conversión pasa por una mayor entrega a los demás, si esa conversión pasa por un perdón que tienes que dar o un perdón que tienes que pedir, si esa conversión pasa por ser más generoso con tus bienes, si esa conversión pasa por decir que sí al Señor a una llamada que te está haciendo, tu vocación, en tu familia, o decirle, Señor, te entrego mi vida, no para ser cura o monja o nada, te entrego mi vida. Porque si le entregas la vida al Señor, la vida ya es del Señor y ya no es de nadie más y nadie la puede quitar. Y la segunda palabra que hoy nos dirige el Señor es, sígueme, ven conmigo. Es bonito ver a Jesús buscar a estos pescadores, hombres sencillos, rudos, brutillos, cabezones, enérgicos. Son descripciones reales, ¿eh? Son Pedro, son Santiago, son Juan, son Andrés. Unos querían mandar fuego a los que no les hacían caso. Pedro era el que no iba a negar y luego niega. Y se acerca a ellos y les dice, veníos conmigo, quiero estar con vosotros, quiero que estéis conmigo, quiero que me sigáis, quiero que seáis de los míos. Y esa llamada nos la hace a cada uno. Algunos la hemos podido escuchar de un modo como muy fuerte, muy explícito, muy concreto, pero esa llamada nos la ha hecho a todos, por eso estamos aquí, ¿eh? Si no, no estaríamos aquí en la vida, si no, no estaríamos aquí en la iglesia. Señor, que vaya contigo, que te siga, que viva contigo, que te acompañe, que comparta tu misión. Ya no se trata de ser pescador de peces, sino de ayudarte a ti a rescatar del mar, que es uno de los signos del mal, rescatarle. ¿Cómo? Con tu vida. Y tú que eres economista, pues entregándote y ofreciéndote, Señor, te ofrezco mi vida, mi trabajo, lo que soy. Y tú que eres mamá, y tú que eres papá, y que tú eres profesor, y tú que... Espero que no haya ningún nini aquí. Bueno, si lo hay también, ¿eh? Ofrécele a ver si encuentras lo que Dios quiere para ti y le ofreces tu vida, ¿no? Y sales de ahí. Y todo esto, ya termino. Todo esto es lo que genera la unidad en la Iglesia. Decía San Pablo en la segunda lectura, me han dicho que unos dicen que son de Cloé, y otros que son de Cefas, y otros que son de Apolo, y otros que son de Pablo, y otros que son de Cristo. La forma de que haya comunión, unión en la Iglesia, en la sociedad, vamos a hablar de la Iglesia, es mirarle a Él, seguirle a Él. Entonces nos ponemos a seguir a Jesús, y Jesús nos hace un pueblo, una familia. En casa, en vuestras casas, en vuestras familias, miradle a Él, miradle a Él. Y entonces Él nos encamina y nos une. Si nos miramos entre nosotros, puede que nos entendamos y más probablemente aún puede que no nos entendamos, ¿eh? O que nos entendamos a veces y otras veces no. Pero si le miramos a Él, como le pasó al buen ladrón, le miré, me miró y en esa mirada lo entendí todo, decía Dimas. Él hará que las divisiones puedan disiparse. Vamos a pedirle a María. María tenía la palabra de Dios tan metida en su corazón que a veces hablaba citando el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Magnificat es una oración que le sale del corazón a María porque tiene la palabra de Dios metida en su alma. Ojalá podamos alimentarnos, hacer la palabra de Dios palabra nuestra para que tú puedas tener palabras de vida eterna, como María, que es la que hace la unidad en la Iglesia. Donde hay madre, hay unión, hay comunión. Vamos a pedírselo por intercesión de María, que es la Reina de la Paz y la Madre de la Iglesia. Que así sea.